En el año 2021, 83,9 millones de personas se vieron forzadas a desplazarse de sus países de origen, debido a motivos persecutorios, conflictos sociales o vulneración de los derechos humanos. En ese mismo año en España, 65.404 nuevas solicitudes de protección internacional se registraron y un 10,6% fueron aceptadas, un porcentaje mayor que en el curso anterior. En el curso 2020-2021, más de 1 millón de estudiantes matriculados en educación formal eran de origen migrante y o refugiado, lo que representa un 10% del total del alumnado matriculado en nuestro país. Atendiendo a las regiones de origen, destacamos principalmente los que provienen de regiones de América Central y del Sur, de países de África y de la Unión Europea. El estudio sobre el bienestar psicosocial de los adolescentes de origen migrante y o refugiados ha sido de especial interés para la comunidad científica. Y si bien es cierto que en España se han realizado investigaciones y estudios sobre el bienestar en la población migrante, existen actualmente escasas investigaciones rigurosas y actuales que pongan el foco en analizar cómo los contextos educativos repercuten en el bienestar psicosocial de los adolescentes de origen migrante y o refugiado. El bienestar psicosocial es entendido como la valoración propia que hace el individuo sobre sus condiciones sociomateriales y las estrategias de afrontamiento que disponen para hacer frente a los retos y dificultades que encuentran en sus contextos de desarrollo, lo que da lugar a un desarrollo vital. Betancourt y Kahn, en su estudio 2008, analizan los contextos de desarrollo y cómo los factores de riesgo y protección concernientes a cada contexto influyen en el bienestar psicosocial de niños y adolescentes de origen migrante, y destacan los contextos educativos como uno de los factores que más repercuten en dicho bienestar. En esta introducción exploraremos 3 grandes familias de factores de protección y de riesgo de los contextos educativos: factores intraescolares, factores extraescolares que se dan fuera de los muros de los centros educativos y factores individuales o transversales. En referencia a los factores intraescolares, el apoyo social que reciben los estudiantes de origen migrante y refugiados es clave para su bienestar, ya sea por parte de sus compañeros como del profesorado. Por contrario, la discriminación que sufren los estudiantes de origen migrante y refugiados en los centros educativos es el principal factor de riesgo. Diversas investigaciones al respecto señalan que, en ocasiones, los estudiantes de origen migrante y refugiados que pertenecen a grupos étnicos minoritarios sufren provocación, marginalización o agresiones verbales, lo que provoca sentimientos de alienación, ansiedad e inseguridad. Investigaciones cualitativas en contextos universitarios también señalan que este colectivo puede sufrir actos discriminatorios. A nivel extraescolar, el factor más determinante del bienestar psicosocial de los estudiantes de origen migrante y refugiados es la familia. La cohesión entre los miembros de la familia y la comunicación basada en los propios valores culturales propician un ambiente de seguridad, bienestar y afirmación de la propia identidad como estudiantes. Otro factor ligado al bienestar psicosocial es la participación en la vida comunitaria en la que los estudiantes de origen migrante y refugiados se encuentran inmersos. Brarjosan y Yohani, en su estudio de 2017, señalan que el tejido comunitario relacionado con los contextos educativos puede dotar de apoyo a las familias, facilitando su integración y fortaleciendo el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Las condiciones socioeconómicas de las familias de origen migrante también ejercen un rol importante, ya que influyen en el devenir psicosocial de los estudiantes. La falta de oportunidades laborales de las familias suele ser la principal causa en la pérdida de motivación por seguir estudiando en este colectivo. Finalmente, existen otros factores que se encuentran ligados a los propios individuos y que influyen en su bienestar psicosocial, de carácter transversal. El factor individual más relevante en la literatura es el aprendizaje del idioma. Whiteman identifica el aprendizaje del idioma como la principal barrera de integración de los estudiantes refugiados en los contextos educativos. Por otro lado, la identidad étnica sirve de base protectora para el mantenimiento de los propios valores culturales, punto crucial para la adopción de repertorios de conducta encaminados a la integración en la cultura de acogida, aspecto asociado a una mayor adaptación psicosocial. Los choques culturales, además, provocan procesos de aculturación que pueden erosionar la influencia de los valores culturales defendidos en la familia, materializándose en conflictos. En referencia a la práctica religiosa,
Diversas investigaciones remarcan el papel importante para este grupo en la adopción de estrategias de afrontamiento, como elemento esperanzador en sus vidas, además de favorecer el sentimiento de comunión hacia los demás. El principal objetivo de investigación de este estudio fue analizar las experiencias de estudiantes de origen migrante y o refugiados relacionadas con los contextos educativos que repercutían en su bienestar psicosocial en la Comunidad de Madrid. Para ello, se llevó a cabo una metodología basada en el análisis fenomenológico interpretativo, método cualitativo que explora las reflexiones y los significados que los participantes hacen sobre sus vivencias, todo ello estructurándose en los principios fenomenológicos y en la hermenéutica. En total, 7 participantes narraron sus experiencias en estos contextos educativos. Y por destacar las principales características sociodemográficas, decir que 3 participantes eran varones y 4 participantes eran mujeres, y comprendían edades entre los 14 y los 33 años. Atendiendo a la nacionalidad o al origen, la gran mayoría de los participantes procedían de regiones de América Central y del Sur, concretamente de Venezuela, El Salvador y de Colombia, mientras que el restante participante procedía de Siria. Asimismo, el tiempo de residencia en España de los participantes oscilaba entre el año y medio hasta los 4 años, y analizando la etapa educativa en la que se encontraban inmersos los participantes, la participante más joven se encontraba cursando segundo de la ESO y encontramos participantes que incluso se encontraban estudiando doctorados en España. El análisis cualitativo de las entrevistas mostró las diferentes etapas que pasaron los estudiantes de origen migrante y refugiados en los centros educativos y en los contextos educativos de la Comunidad de Madrid, así como otros aspectos relacionados a estos. Asimismo, podemos desgranar el contenido de estos resultados en 4 grandes bloques de análisis: las experiencias educativas, el aprendizaje del idioma, los choques culturales y los procesos de aculturación, y finalmente la identidad personal. Atendiendo a las experiencias educativas, para la mayoría de los participantes fue gratificante el poder estudiar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Tal es así que 3 participantes tenían expectativas previas acerca de lo que suponía el sistema educativo de España. Muchos de ellos pensaban que iban a ser exámenes más complicados o que los trabajos llevaban una mayor dificultad que en comparación con su país de origen. Los primeros días de clase para algunos participantes, en especial las más jóvenes, fue algo difícil, puesto que no sabían cómo comunicarse o qué formas de saludar o de interactuar con sus compañeros era la que se llevaba en ese momento. Sin embargo, pudieron hacer frente a eso con el paso del tiempo. Todos los participantes afirman que su centro educativo era cálido, que el clima de convivencia era positivo y que se sentían apoyados y respetados. Es más, una de las participantes, Tania, comenta que el profesorado y la jefatura de estudios fue clave en el establecimiento de unas políticas de inclusión ya no solo para ella, sino para otro tipo de alumnos con diferentes características. Asimismo, decían los participantes tener amistades y la gran mayoría de ellos afirmaron sentir un gran apoyo por parte del profesorado que les permitió recuperar ese rol como estudiante de una forma más adecuada. No obstante, unos pocos participantes sí que fueron víctimas de algún tipo de agresión verbal, sobre todo chistes o comentarios de índole racista. Sin embargo, ninguna de estas personas se ha sentido víctima o victimizado y es más, han sido capaces de hacer frente a la situación mediante diversos tipos de estrategias, como la confrontación pacífica contra la persona agresora o la evitación de ciertas situaciones conflictivas. En segundo lugar, el aprendizaje del idioma para la gran mayoría de los participantes, en especial para los procedentes de América del Centro y del Sur, fue sencillo. Si bien es verdad, para el participante sirio, para Joan, al principio el aprendizaje del idioma resultó bastante complicado. Sin embargo, actualmente Joan tiene un B2 en español. Muchos participantes señalaban que las expresiones coloquiales del castellano hablado en España era un poco difícil en su uso, así como algunos significados que eran diferentes en comparación con sus países de procedencia.
Un aspecto muy interesante con relación al aprendizaje del idioma y su uso fue que la gran parte de los participantes señalaban que adaptaban el uso del lenguaje en función del contexto social en el que se encontraban inmersos. Por ejemplo, cuando se encontraban en los contextos o en los centros educativos, estos participantes realizaban o utilizaban un lenguaje más acorde al que se habla en España, o un vocabulario más cotidiano, coloquial, o incluso jerga hablada por sus compañeros, mientras que en aspectos más privados, como el seno familiar, mantenían su forma de hablar, su vocabulario, su jerga y su terminología más acorde a sus valores tradicionales y culturales. Atendiendo a los choques culturales y a los procesos de aculturación resultantes de estos, para los participantes, el vivir en España sí que llevó a cabo un proceso de identificación tanto de valores que se compartían como de valores que no se compartían. Y principalmente los participantes relataron dos tipos de choques culturales. El primer tipo de choque cultural era la seguridad que percibían en las calles de España. Esto es lógico, en especial para los participantes procedentes de algunas regiones de América Central y del Sur, quienes se fueron obligados a huir de su país de origen debido a la persecución que sufrían ellos y sus familias. Por tanto, el choque cultural en materia de seguridad fue impactante y a la vez fue positivo. Por otro lado, y en especial los participantes de América del Centro y América del Sur, sí que señalaron que, como un choque cultural negativo, que sus compañeros de clase o que los jóvenes en España trataban de una forma muy mal educada a la población más anciana. Producto de estos choques culturales se dan los procesos de aculturación, que son las estrategias que se llevan a cabo para adaptarse a los contextos de la cultura de acogida. La gran mayoría de los participantes llevaron a cabo estrategias encaminadas a adoptar patrones culturales de la cultura de acogida, es decir, a estrategias encaminadas a la asimilación y a la integración. Mientras que para aspectos más privados, como por ejemplo los horarios de comida de la gastronomía de su país, la utilización de formas de hablar como el voseo en América del Centro y América del Sur, o rechazar consumir tabaco y alcohol cuando se lo ofrecían sus amigos, en algunos de los valores o de los aspectos culturales que sí que mantenían, que querían separar. Por último punto, la identidad personal de los participantes no cambió por el hecho de residir en España. ¿Por qué? Porque tenían una cultura y unos valores tan férreos que les formaba una identidad étnica muy sólida, no susceptible a cambios. Sin embargo, las participantes más jóvenes sí que notaron que el hecho de haber tenido que emigrar forzosamente les hizo madurar, y esto les permitió afrontar las situaciones tan complicadas y tan adversas de una forma exitosa. A modo de resumen, la investigación presente resalta las experiencias educativas de estudiantes de origen migrante y refugiados en la Comunidad de Madrid, y exponen la importancia de tener unos centros educativos que basen sus políticas de integración en el respeto, en la tolerancia y en el apoyo mutuo entre compañeros y con el profesorado. Asimismo, el aprendizaje del idioma es una de las principales barreras de integración en estos contextos, y así permite que se puedan desenvolver de una manera adecuada en otros contextos también relacionados. Finalmente, esta investigación ha remarcado el papel de los choques culturales y, como producto de estos, de los procesos de aculturación, que en última instancia simbolizan una mayor adaptación psicosocial al entorno y una mayor calidad de vida y de bienestar psicosocial, lo que finalmente repercute en una identidad personal o una identidad étnica sólida, acorde a los valores tradicionales o los valores tradicionales de su cultura. La investigación social con estudiantes de origen migrante y refugiados debe atender a las necesidades y problemas sentidos por este colectivo, en especial con su bienestar psicosocial y la influencia de las estructuras sociales relacionadas. Así, la investigación social debe aspirar a convertirse en un proceso colaborativo con este grupo y guiarse por la sensibilidad cultural durante todo el proceso de investigación. Además de los propios estudiantes, involucrar de forma activa a la comunidad educativa en su conjunto en la investigación puede propiciar la resiliencia de estos estudiantes. En este sentido, el profesorado es el agente clave en la identificación de las necesidades y demandas educativas, punto de partida para una intervención social.
Hacer partícipes a las familias en todo el proceso de investigación e intervención supone una mayor efectividad en la mejora del bienestar psicosocial de estos estudiantes. Por consiguiente, evaluar las necesidades de estas familias en relación con la educación de sus hijos adquiere relevancia para que la intervención social resulte exitosa. En definitiva, la investigación e intervención con estudiantes de origen migrante y refugiados requiere identificar las necesidades específicas del grupo, fomentar su participación en el mismo proceso de análisis y diseñar la planificación conforme a las demandas de los propios usuarios. Las intervenciones con las personas de origen migrante y refugiadas muestran resultados prometedores que corroboran la necesidad de seguir atendiendo a este grupo social a través de enfoques de trabajo basados en la resiliencia y que favorezca el bienestar psicosocial de este colectivo en los contextos educativos.